Muy buenas, os tengo que confesar mi hype del año anterior al enterarme que Chloe Zhao estaba detrás de la adaptación de Hamnet, una novela bellísima editada aquí por Libros de Asteroide, escrita por la irlandesa Maggie O'Farrell, que también colaborará como co-guionista en la adaptación cinematográfica. Y es que desde que vi The Rider en pantalla grande, siempre he defendido a la realizadora, incluso en sus obras menores, como The Eternals. Y aprovecho para recomendaros la película, no os defraudará. Como también os recomiendo que os suscribáis al canal, ya que impulsáis a que críticas como esta, así como diferente contenido de cine, siga adelante. Y también os invito a dar un like si os gusta el vídeo y a comentar qué os ha parecido esta película. Y ahora, después de este break, vamos a lo realmente importante. Al lío con la crítica. Hay multitud de detalles que definen esta película y os ayudarán a complementar muchas cosas que visteis en el film. Pero antes de nada, vamos a empezar por quién es Chloe Zhao. Chloe Zhao, directora de cine nacida en Beijing en 1982, que terminaría estudiando en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Uno de los docentes fue el mismísimo Spike Lee, una directora que se caracteriza por esa poesía visual, practicante de tantra hindú y muy junguiana. Sus primeros 3 largometrajes están muy enfocados en el corazón de Estados Unidos. Songs My Brother Taught Me fue su primera película, seguida de The Rider, la que para mí es su mejor filme. Y le seguiría Nomadland, seguida de multitud de elogios y premios en diferentes festivales. Y realizaría también la que para muchos es la fallida The Eternals, para Marvel Studios. Yo defiendo mucho esta película, aún no siendo perfecta, y donde se puede ver su fanatismo al manga y al anime japonés que siempre ha tenido la realizadora desde pequeña. Y ahora mismo acaba de terminar el piloto de la nueva serie de Buffy Cazavampiros, que está ambientada 25 años después. Amblin Entertainment le ofreció el encargo de adaptar Hamnet, saliendo así Sam Mendes del desarrollo, se quedaría en la producción, y quedarse sorprendida de la novela. Ella siempre ha sido muy fan de Shakespeare. Su respeto absoluto hacia la obra de O'Farrell hizo que se decantara a proponer a la autora de la novela que colaborara con ella en el guión, siempre avisando a la escritora irlandesa de que en una adaptación cinematográfica no siempre se puede dar ese rigor histórico que se puede aplicar en el libro. Maggie O'Farrell es una escritora irlandesa que ha tenido gran éxito por la novela homónima y es fan absoluta de directores de cine como Wong Kar-wai. Tardó 13 años en la fase de investigación y anotación y 3 años en escribir el libro. La idea de Hamnet le vino cuando en la escuela secundaria, mientras estudiaba a Shakespeare, su maestro mencionó que su hijo se llamaba Hamnet, el cual falleció, y Hamlet se escribió unos años después de su muerte, así que la autora y la realizadora realizarían el guión a 2 manos, que tendría un rodaje de unos 63 días en diferentes localizaciones. Una película de 125 minutos de duración y protagonizadas por las estrellas irlandesas Jessie Buckley y Paul Mescal, destacando otros como Joe Alwyn y Emily Watson. El director de fotografía es Lucas Zal, muy conocido por películas como Ida o Cold War, ambas del director Paweł Pawlikowski, colaborando también en La zona de interés de Jonathan Glazer. Decidieron utilizar cámaras Arri Alexa 35 para rodar toda la película, que como he comentado en otras críticas es una cámara con un rango dinámico muy alto, adaptándose así a esos planos tan naturalistas. Descartaron suavizar la imagen, usar filtros para que pareciera una obra pictórica de la época, que suele ser lo habitual, y decidieron mantener una imagen nítida con texturas y enfocándose en la nitidez de la imagen digital, teniendo características de una imagen más contemporánea y moderna. Su intención es que el siglo XVI fuera lo más real posible y sobre todo
creíble, dando esa sensación de inmediatez y no como una imagen borrosa del pasado. Las texturas en esta película fueron de gran importancia y hay un delicado protagonismo a los pequeños detalles, como la suciedad de debajo de las uñas, la textura de la corteza de los árboles, la piel o las telas. Así que aprovecharon lo máximo que pudieron la luz natural, como la luz solar, la del fuego o las velas, evitando así los grandes focos y las luces artificiales de relleno en las escenas más oscuras. Era tal el aprovechamiento de ese naturalismo que evitaron por completo cualquier reflector que modificara la luz solar. Querían luz real en cada momento, tomando como referencia a Terrence Malick. A nivel compositivo sí que optaron por las simetrías y la frontalidad, decantándose por esas composiciones más propias de una obra escénica, pero siempre teniendo en cuenta ese vínculo con la naturaleza. De ahí a que hayan planos en contrapicado mirando hacia los árboles o hacia el cielo, que también es un sello distintivo de la realizadora, optando así por un estilo más propio del documental. La diseñadora de producción es Fiona Crombie. Para ella, todas las construcciones y decisiones tenían que ser muy conscientes y justificadas. Rechazaron rodar en la ciudad natal de Shakespeare y prefirieron hacerlo en el condado de Midland, en Hertfordshire. Muchos lo desconocen, pero Hertfordshire es uno de los pocos lugares que tienen edificios Tudor como entonces, en blanco y negro, conservando la madera casi intacta. Filmaron 3 semanas de exteriores en Gales, en el cual un paseo explorando paisajes hizo que encontraran el árbol perfecto para la película. Y exactamente como se ve en esta, con el agujero negro tan simbólico para esa primera escena del nacimiento de Agnes. Crombie más tarde realizaría cambios añadiendo raíces y diferentes plantas. Crombie y su equipo construyeron el resto de decorados a las afueras de Londres, utilizando la arquitectura Tudor que fue prominente a finales del siglo XVI, llenando el conjunto de diferentes accesorios que se compraron en diferentes mercados antiguos de Francia y artefactos recién creados. Se construyó en su totalidad el Globe Theatre a una escala del 75% del original, que permitiera una sensación más íntima, una reinterpretación más rústica y sencilla del Globe Theatre contemporáneo del que se querían alejar. Un complejo como si fuera un teatro en todos los sentidos, con los diferentes espacios y áreas que incluso no se llegan a mostrar en la película, con un backstage preparado para poder interpretar cualquier obra de Shakespeare, en el que habrán diferentes objetos haciendo guiño a otras obras del autor, como Sueño de una noche de verano. Y a pesar de que en la película sale editado y cortado, se representó casi en la totalidad la obra de Hamlet que se puede ver al final de la película. La diseñadora de vestuario es Malgosia Turzaska, nacida y criada en Cracovia, y ha trabajado para la serie Stranger Things y para Green Knight de A24 de David Lowery. Una diseñadora que siempre ha destacado por su vestuario más innovador. El diseño de vestuario de Agnes trasciende la mera ambientación de la época y se convierte en una narrativa emocional propia, donde la evolución cromática va exteriorizando su tránsito de la vitalidad al duelo, con vibrantes linos rojos y naranjas, hacia tonos más óxido y ciruela. Una paleta que no solo crea un contraste dramático con los grises más austeros de los personajes de alrededor, y sobre todo con la familia Shakespeare, destacando su condición de forastera, sino que va más allá, profundizando en ese vínculo más visceral con la naturaleza, a través de esas texturas más orgánicas. El diseño de vestuario de Will es una especie de espejo de su mundo interior y su entorno. Utiliza moda isabelina para narrar su evolución. Sus prendas se caracterizan por el uso de cortes y rasgaduras, que van aumentando para reflejar esas diferentes complicaciones emocionales mientras vive en Londres. Su paleta de colores se centra en colores fríos, en azules, verdes y grises, simbolizando esa conexión vital con el agua y a su vez los ríos Avon y Támesis, unos tonos que se van apagando conforme la trama va avanzando.
mientras que esa escala de grises más oscuros se inspiran de alguna manera en ese color de la tinta ferrogálica que utilizaba el autor, haciendo un simbolismo con su oficio de escritor. Destaca materiales como el cuero italiano, junto con linos acolchados que evocan movimiento del agua, y en la que se decidió sustituir la típica daga tradicional de la época por un estuche para tinta y pluma, colgado del cinturón, una elección del propio actor. Para el vestuario de los gemelos se rechazó esa rigidez más típica de los retratos de la época y se optó por tejidos mucho más ligeros que los tradicionales, evocando a esa naturalidad para reflejar su espíritu vital. El padre de Will va vestido de terciopelo, una regla que rompieron ya que un hombre de su clase no se podía permitir en la época. Se fabricaron la mayoría desde cero y para los 500 actores figurantes y secundarios. La banda sonora está compuesta por Max Richter y se aleja de la grandilocuencia orquestal típica del cine de la época, abrazando un minimalismo íntimo y melancólico, sin caer en lo melodramático, utilizando instrumentación de orgánica de cuerdas y piano que funciona como el pensamiento interno de Agnes, creando melodías envolventes, sirviendo de puente emocional entre la vida doméstica en toda la evolución de la historia, incluyendo el famoso tema On the Nature of Daylight. El diseñador de sonido es Johnny Byrne, que ha trabajado en la zona de interés, apostando por un hiperrealismo sensorial, construyendo una atmósfera tangible, donde el espectador casi puede sentir el roce de los diferentes materiales, la pluma sobre el papel, las gotas de lluvia o los crujidos de la madera, renunciando a sonidos de archivo y creando una capa sonora densa y envolvente basada en sonidos de la naturaleza y los silencios, diferenciando dos espacios muy contrastados, el entorno caótico de Londres y la vida más rural. La película se enriquece por su narrativa, con una densa capa de simbolismos y referencias, rindiendo homenaje visual a Andrei Tarkovsky, con esa mirada de la naturaleza como una entidad más metafísica y táctil, en lugar de mostrar un simple paisaje. Un enfoque sensorial que se va entrelazando con un juego metalingüístico, shakespeariano, que conecta la vida del autor con su obra futura, desde la evocación del mito de Orfeo en la boda, anticipándose así al intento de Will de rescatar a su hijo a través del arte, hasta la inclusión de versos icónicos aún sin finalizar. El libro de Maggie O'Farrell sentó las bases de la historia de Agnes y compartió su versión con el mundo. Ahora es el turno de Chloe Zhao, que junto a la autora del libro la llevará a la cultura popular gracias a esta adaptación cinematográfica. Es una adaptación notable, pero no os lo voy a negar. Esperaba algo más. Y eso que soy un gran defensor de Chloe Zhao, como he dicho anteriormente, una directora muy ligada a las emociones y con un enfoque muy especial. Y como pasa en todas las películas, hay decisiones que me encajan y otras que no tanto. Así que os invito a que os quedéis hasta el final de la crítica y lo descubráis. Como suele ser habitual en mi caso, me quedo con la novela, especialmente por esas descripciones tan interiorizadas de la figura de Agnes. El libro se centra muchísimo más en el personaje femenino y en cómo siente las cosas, mientras que a Will, como muchos sabréis si habréis leído la novela, se refieren a él únicamente como el marido. Un enfoque totalmente lícito, ya que al ser audiovisual justifica ese cambio de narrativa, dándole más importancia al personaje de Shakespeare. Y que a mi parecer, tanto por la falta de química entre los dos protagonistas como por la interpretación de Paul Mescal, el conjunto no termina de funcionar en pantalla. Mescal no alcanza ese tono interpretativo tan teatral e intenso que proyecta la excelsa Jessie Buckley. Comparto y respeto este cambio, no deja de ser una adaptación con sus cambios y nuevos enfoques, pero otra opción era no hacer la figura de Shakespeare tan explícita. No hay que olvidar que en la literatura moderna, así como en el audiovisual, beben continuamente de la figura de Shakespeare. Está en todos lados. Y eso lo explican muy bien Jordi Bayó y Xavier Pérez en La semilla inmortal,
libro que recomiendo. El cine moderno no ha dejado de beber de sus estructuras. Shakespeare es la semilla que germina en cada drama que vemos hoy en día. Por eso esta película sigue formando parte de esa herencia incombustible, ya que, como veremos también en uno de los enfoques de la película, el arte no deja de ser una función para dejar pozo en la sociedad. Y es que el registro es totalmente diferente, el de Paul Mescal y la excelsa Jessie Buckley. Y además, en ningún momento veo a William Shakespeare en pantalla. Es William Shakespeare. Y este cambio, de alguna manera, modifica el enfoque de la obra, ya que en la novela Agnes es una fuerza de la naturaleza, casi mística. Y en la película veo que, en ocasiones, William Shakespeare ensombrece el dolor de esa madre. Pudiendo lanzar una pregunta al aire, ¿es la película la historia de una mujer anónima? ¿Una madre que ha perdido a un hijo? ¿O la historia de cómo un padre convirtió ese dolor en una obra maestra? Y reitero, respetable este nuevo enfoque, pero que nos lleva a la reflexión. En cuanto al apartado sonoro, tanto la música como el sonido están muy bien integrados y acompañan muy bien a esas imágenes, aunque esperaba más silencios y que potenciaran aún más esos sonidos, haciéndola más sensorial. Y que nos indica que, aunque siendo una referencia, no estamos ante una película de Terrence Malick, aunque noto cierta contención en las figuras simbólicas, y tengo que decir que la mayoría están muy bien logradas. Hamlet, cuando se levanta a ver a su hermana arropado por esas sábanas, simulando un fantasma. Ese río desbordado con aguas que aparecen debajo de la puerta, anticipándose al parto de Agnes. O esa sala en el limbo donde Hamlet se acercará a un espectador mirando por el agujero, un recurso que a su vez es muy utilizado en el teatro. Y podría seguir con más ejemplos, como ese agujero en el árbol y la puerta del teatro, una especie de entrada al más allá, donde se hace un juego de cámara muy interesante al final en el escenario, ya que es a través de ese hueco donde el espectador observa al público en primera persona. También hay elementos meta que me han gustado mucho, como el hecho de que el hermano del actor que interpreta a Hamlet, Jacobi Juppe, sea el mismo que lo interpreta en la obra de Hamlet, en la vida real, no a Juppe. Chloe Zhao está muy acostumbrada a coger personajes reales para que hagan de sí mismos en la ficción, y en esta película estaba demasiado condicionada a una historia y a unos personajes, y esta fue su manera de hacerlo y darle una vuelta de tuerca. Jessie Buckley está excepcional, como ya he comentado. La fotografía me ha encantado y el diseño de producción, recreando el teatro de Globe en su totalidad, se nota que ha sido cuidado al detalle. Está claro que querían aprovechar el éxito de la novela, una novela magnífica que os invito a leer, para complementar la película, que gracias al poder del lenguaje audiovisual ayuda a enfatizar ese tercer acto con la representación de Hamlet, fundamentando así el final de la novela, que queda más desdibujado. Lo que sí que es evidente es la mano de Spielberg en la producción. Se nota que el drama está muy consensuado para que todo funcione, resultando en ocasiones artificioso, aunque logre ese gran resultado final de catarsis colectiva. Sin embargo, echo de menos factores esenciales como la vinculación entre los dos gemelos, que en la novela está mucho más trabajado. En el libro se ahonda mucho más y es más trascendental, aunque tengo que decir que está bien resuelto en la película. Y hay una evidencia aún más clara que me lo fundamenta, y es en la utilización del tema On the Nature of Daylight de Max Richter, tema creado en el 2004 por el mismo compositor que firma la banda sonora de la película, y que está utilizado hasta la saciedad en numerosas películas y en spots publicitarios. Parece seleccionada meticulosamente para que el drama cale sí o sí. Un recurso puramente del marketing. Es como si seleccionaran el tema meticulosamente y a su vez le ofrecieran componer la banda sonora de la película. Y también tengo que decir que no me han gustado algunas escenas de la película, como la escena de William Shakespeare ante la inmensidad del mar
citando el to be or not to be o la escena de sexo. Pero la atmósfera y el conjunto hacen su función, no deja de ser abrumadora y en muchos aspectos nos dejaremos llevar por las emociones. En general es una película muy disfrutable y os invito a verla en versión original, no solo por la riqueza de la lengua, sino por el respeto al autor, a William Shakespeare. Chloe Zhao arriesga en algunos planos, mientras que en otros se muestra demasiado comedida. Aún así, me encantan esas simetrías, sus panorámicas y esos travelings en los que los personajes se salen del plano. Hay una intencionalidad clara y un respeto a la narrativa del teatro, especialmente en las escenas de naturaleza y esos primeros planos de las manos. Es una película donde las texturas son fundamentales. Vemos esa suciedad exterior de los personajes, pero echo de menos que esa misma aspereza se traslade al interior y que nos lo muestren. Me hubiera gustado que se arriesgaran más en ese aspecto emocional. La película nos regala unas imágenes de un preciosismo exquisito, una propuesta muy plástica en su vertiente más naturalista, que por su composición y textura remite constantemente a la pintura clásica. Destacan esos planos contrapicados abrumadores, donde las copas de los árboles y el cielo se vinculan en un todo, formando composiciones visualmente maravillosas. Y es de agradecer la presencia de animales en toda la película, reforzando así su vínculo más orgánico. Al final hay que tener en cuenta que aunque la historia se centre en la vida de Agnes, William Shakespeare está presente más allá de los cameos a sus textos o la representación de Hamlet al final. Shakespeare dominaba la tragicomedia, pero su verdadero legado es la tragedia absoluta. Es ese drama que no se conforma con la superficie, sino que hurga en la herida hasta que no queda nada. En general, hay que ser conscientes de que Hamlet es una obra construida con muy pocos datos históricos. Agnes en realidad se llamaba Anna Hathaway, pero su padre la llamaba Agnes. La autora del libro prefirió escoger ese nombre para reforzar el personaje. E incluso a día de hoy tampoco hay datos fehacientes de que Hamlet, el hijo de Shakespeare, falleciera por la peste. Por eso creo que la película dista mucho de ser una obra de autor. Tiene más características de las llamadas prestige movies, de esos llamados blockbusters de autor. Está totalmente diseñada para ser una obra de éxito y al mismo tiempo resultará accesible para el gran público. Hay que ser conscientes de ello, pero quizá sea la mejor manera de que el mundo conozca a Shakespeare. Al final, una de las funciones del arte es dejar un pozo en la sociedad, y así, como Shakespeare escribió Hamlet para que el mundo recordara a su hijo Hamlet, Chloe Zhao y Maggie O'Farrell hacen lo propio con sus obras. Porque al fin y al cabo hay que dejarse llevar por la ficción y la imaginación. Ya lo decía el bardo, el mundo es un teatro y nosotros solo somos actores que interpretamos en este. Y es que, como bien se recordaba en Hamlet, podríamos estar encerrados en una cáscara de nuez y sentimos el espacio infinito. O porque al final estamos hechos de la misma materia que ellos, ya que al terminar la función solo nos queda el pozo de lo vivido.